pregunta, alguna duda? Profe, este fue un producto cruz de vectores en R3, ¿no? Sí, ¿Y qué es pasa? una buena pregunta. ¿Vamos a hacer de más o solo hacer R3? No, no, era lo que les iba a comentar. En general, solamente podemos hacer producto cruz con vectores que viven en R2 o hasta R3. Se puede definir un producto cruz para funciones en Rn, o bueno, para vectores en Rn, sí se puede. De hecho, la generalización es lo que se conoce como producto cuña. No lo vamos a hacer. No corresponde a los objetivos del curso. Entonces, no nos vamos a meter con el producto cuña. Pero sí se puede hacer, y de hecho, sí se puede calcular una derivada para el producto cruz generalizado, por así decirlo. Sí, ¿no? Entonces, para el caso del producto cruz, para el producto vectorial, que a veces también se le llama, solamente vamos a calcularlo para R3. Uh-huh. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Seguro, entonces? ¿Sí? Bueno. Ahora, fíjense, nosotros tenemos para funciones reales de variable real, algo que se conoce como la regla de la cadena. Bueno, antes de hablarles de la regla de la cadena, sería un buen ejercicio que ahora calcularan en lugar de f cruz g, calculen g cruz f, ¿no? O sea, la derivada con respecto de t, de f cruz g, de g cruz f, con g y f con estas funciones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces les decía, en el caso de funciones reales de variable real, tenemos algo que se conoce como regla de la cadena. La regla de la cadena esencialmente lo que te dice es calcular la derivada de una composición. O sea, si tú tienes una función que va de aquí a acá y que va de aquí a acá, f de a está contenida en b y f es diferenciable en a y g es diferenciable en b, entonces f seguida de g es diferenciable en a y la derivada de f seguida de g con respecto a t, pues es la derivada de f con respecto a t evaluada en t por la derivada de g evaluada en f de t. Se le llama regla de la cadena porque básicamente es deriva, bueno, aquí me faltó poner el argumento, y es muy importante poner el argumento. Entonces, se le llama regla de la cadena. Yo con el tiempo lo he pensado, yo creo que por eso se le llamó regla de la cadena, porque básicamente haces una cadenita, derivas la función y evalúas en lo que esté a la derecha. Derivas la función y evalúas con lo que esté a la derecha. O sea, por ejemplo, es derivar f, que hay a la derecha, evalúas en t. Derivar g, que hay a la derecha, f de t, pues evalúas en f de t. Y vas multiplicando. Quiero pensar que por eso se le llama regla de la cadena. No se me ocurre otra razón. Entonces acá, en el contexto en el que estamos trabajando,
pues, ¿qué objetos podemos componer? A ver, entonces, hagamos una investigación de lo que tenemos. Pensemos que tengo una función real de variable vectorial. El día de hoy quiero concluir con estas observaciones y la regla de la cadena que vamos a estudiar en primera instancia la voy a demostrar la siguiente vez. Entonces, ahorita solamente quiero pensar en qué puedo componer, ¿no? Tengo funciones vectoriales de variable real, tengo funciones reales de variable real, tengo funciones, bueno, déjenme a este le pongo gamma. Tengo funciones reales de variable vectorial y vamos a ponerle algo así, ¿no? Vamos a ponerle f gruesa, que sean funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Qué puedo componer con qué? Antes de empezar a ver las reglas de la cadena y todo este rollo, ¿qué puedo componer con qué? Por ejemplo, puedo hacer gamma que vaya de R en Rn. Sale. Ya estoy en Rn. Entonces, no puedo aplicar después una función real de variable real. No corresponde el dominio. Lo que podría hacer sería G seguida de F, ¿verdad? Esto sería una función, mandas R a Rn y luego Rn lo regresas a R. Entonces el resultante sería una real de variable real. ¿Qué otra cosa puedo hacer? G, R lo puedo mandar a Rn y estando en Rn puedo componer con F gruesa. Entonces sería una vectorial de variable real. A mí me parece muy relevante esto porque a veces uno se confunde cuando ve las reglas de la cadena en sus versiones generales, ¿no? Ahora, ya vi las posibilidades poniendo primero gamma, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? Vamos a agarrar F. F vive de R en R. Entonces, por ejemplo, no puedo componerla ni con F mayúscula ni con F gruesa, porque el dominio no corresponde. Lo único con lo que puedo componer es con gamma. Entonces, esta sería, mando R a R y luego R lo mando a Rn. Entonces, esta sería una vectorial de variable real. Y párale de contar. Hagamos ahora F mayúscula. F mayúscula manda Rn a R. Este no coincide con este dominio. Entonces, no puedo operar esta con esta. Pero sí con cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces puedo hacer F seguida de gamma o F seguida de F pequeño. Acá estoy mandando F manda Rn a R y luego gamma manda R a Rn. Entonces esta es una vectorial de variable vectorial, pero les está generando, por ejemplo, una con la misma dimensión. Bueno, pues podemos pensar, bueno, Rn a Rn, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, F lo mando de Rm a R, ¿sí? Y luego de R, puedo ir de R en R. Entonces, esto es una de Rn en R. ¿Vale? ¿Sí? Aquí titubeo un poco porque
puedo ponerle aquí K. O sea, que en esta dimensión no sea ni esta, ¿no? Por eso titubeé un poco. Entonces, en estas condiciones, si R va de R, si gamma va de R en RK, pues a lo mejor no podría yo componer con F, ¿no? Entonces, tenemos esa condición. Pero bueno, vamos a pensar que estamos trabajando con eso. Ahora, acá, pues ya tengo una función vectorial de variable vectorial. Pues, si esta F parte de un espacio con dominio igual a voy a poder componer F gruesa seguida de F, ¿no? O sea, aquí, bueno, vamos entonces a poner algo más general. Vamos a poner algo más general. Vamos a ponerle aquí K. Vamos a ponerle aquí L. Entonces vamos a estudiar ahora sí en su versión más general qué significa. Entonces, gamma va a ir de R en RK. Ok. Puedo componerla con F y F gruesa, siempre y cuando K sea igual a L y K sea igual a N respectivamente. ¿Vale? Si K es igual a L y K es igual a N, puedo componer gamma con F y F gruesa. Y eso ya me da una perspectiva general, ¿no? Ahora, F. F, dijimos F minúscula, no tiene de otra. Solamente voy a poder componer con gamma, ¿no? Entonces así no hay pierde, ¿no? Digo, puede componerse F con F mayúscula y F gruesa si L y N son 1, ¿no? Entonces sí, es obvio. Una función real de variable real puede ser que pueda ser compuesta con una real de variable real, pues sí, ¿no? Ahora, entonces, F grande va de RL en R. Entonces, ahora sí, si F grande va de RL en R, puedo componerla con gamma y F sin titubear, ¿no? Entonces, aquí generarías una vectorial de variable vectorial y ya las dimensiones no tienen por qué coincidir, ¿no? Entonces, F mayúscula va de RL en R y R lo puedo mandar ya sea R a través de F, que es esta. Entonces aquí es RL. ¿Vale? Y acá era RK. Ahora sí. Entonces, F lo puedo mandar RL a R y R mandarlo a R mediante F, que es esta, o R mandarlo a RK, que es esta de acá. Entonces es una vectorial de variable vectorial. Ahora, ¿qué nos queda? Puedo agarrar F gruesa y ¿con qué compongo? Entonces R gruesa agarra Rn y por ejemplo puedo componer con F mayúscula siempre y cuando M sea igual a L. Tengan este y este tengan la misma dimensión. Entonces este te va a mandar Rn a R. Va a ser una real de variable vectorial. Entonces, es muy importante saber qué puedo componer con qué. Fíjense ahora, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas de la cadena. O sea, vamos a generar 6 reglas de la cadena. Y de hecho, bueno, pues si me pongo un poquito más severo e introduzco una que sea, digamos, vamos a poner R